Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos en otro video, por supuesto que en este canal les recuerdo que el día de hoy operaremos en los comercios OTC y por supuesto que al final les tengo una grande sorpresa porque les mostraré cómo hacer un retiro, así que quédate hasta el final si quieres aprender cómo hacerlo. Y bueno, comencemos. Perfecto amigos, entonces pongámonos manos a la obra. Como les comenté anteriormente, el día de hoy estaremos negociando en los mercados OTC. OTC está fuera de las cotizaciones de bolsa y no son susceptibles del análisis fundamental, pero el análisis técnico es bastante aplicable en ellos. Por lo tanto, hoy comerciaremos con usted utilizando una estrategia basada en el análisis técnico, y esto significa que hoy trabajaremos en los niveles de soporte y resistencia, en las tendencias ascendentes y descendentes, así como en otras situaciones y patrones en el mercado. Para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos. Las operaciones se abren de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado. Al mismo tiempo, siempre trabajo en aquellas situaciones en las que me sienta cómoda y entienda muchísimo mejor. Seguramente que en nuestra sesión de negociación de hoy se reunirán estas situaciones comerciales y usted será capaz de observar y ver cómo estoy trabajando en estas situaciones comerciales con un ejemplo. Tal vez te guste este método de trabajo y en un futuro puedas usarlo como estrategia. Comenzaré el día de hoy mi comercio con $75 y al mismo tiempo planeo aumentar esta cantidad aproximadamente a $8,000 o $9,000. Y si hoy puedo lograr toda la tarea, pues quédate hasta el final porque te mostraré cómo hacer una solicitud de retiro. Y bueno amigos, sugiero comenzar. En este momento ya veo el primer punto de entrada y ahora te lo explicaré. Vamos a comenzar con usted eligiendo una línea horizontal y ponerla en los valores superiores de estas velas. Aquí usted y yo abriremos una operación por 1 minuto para bajar como vemos. Después de una tendencia alcista, el precio se ha acercado al nivel. Al mismo tiempo hubo una cierta atenuación en el nivel y el precio se detuvo y se mueve en la zona de negociación. Esto significa que a partir del nivel de resistencia se produjo una reacción y es más probable que el precio caiga en la zona de corrección. Habrá un retroceso en la dirección opuesta y es en este movimiento correctivo a la baja que intentaremos ganar dinero. Como regla general, en tales situaciones 1 minuto es suficiente. Y bueno, ahora observemos el precio. Nada mal amigos, y como pueden ver realmente hubo un retroceso y obtenemos ganancias. 1 minuto nos bastó y bueno, no es un mal comienzo. Nosotros mismos ya hemos logrado obtener el primer beneficio y continuemos con esto. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles a todos que si quieren ser parte del mejor grupo en Telegram, comenten la palabra equipo. Justo acá están viendo cómo se ve este canal en Telegram, así que no desaprovechen esta grande oportunidad. Aprovéchala justo hoy. Entonces amigos, estamos en el mismo par de divisas después de un tiempo y vemos que después de un retroceso a la baja el precio se revirtió y las velas verdes comenzaron a formarse de nuevo. Por el momento el precio se está acercando a nuestro nivel y hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia. Al mismo tiempo también vemos que recientemente el precio tiene un buen potencial para aumentar. El precio se mueve con bastante confianza hacia arriba y es en esta situación que propongo abrir una operación con una reserva de 2 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Es posible que el precio continúe moviéndose hacia el nivel y es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero. También es posible que este nivel se rompa, entonces amigos veamos el resultado.
Amigos, nada mal, el precio continuó subiendo y obtenemos ganancias. Hemos sido capaces de predecir correctamente el movimiento futuro del precio. En la mayoría de los casos, estas situaciones funcionan de maravilla. Y bueno, sigamos negociando. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte y al mismo tiempo vemos que es en este momento el precio ha llegado a nuestro nivel y ya está más allá de sus límites. Entonces, aquí abriremos una operación por un minuto a la baja. El precio tiene un gran potencial a la baja y es más probable que este nivel se rompa. Es en este movimiento a la baja que vamos a tratar de ganar dinero. Tal vez usted y yo caeremos en el movimiento de impulso del precio hacia abajo en el momento mismo de la ruptura del nivel. Como regla general, en tales situaciones, un minuto también es suficiente y espero que esta vez suceda lo mismo, ya que el precio se mueve con bastante confianza e impulsivamente hacia abajo. Vamos a ver el precio y esperar el resultado. Genial, amigos, y como pueden ver, pudimos y nos metimos justo en el momento de romper el nivel. Un minuto nos bastó y nosotros mismos acabamos de ganar dinero y ya que todo va bien, sigamos con nuestro comercio. Hago esta pequeña pausa para recordarte de que por supuesto te suscribas al canal, dejes un lindo me gusta y si tienes alguna duda o algo que no comprendes muy bien, lo dejes justo allí en los comentarios. Eso me pondría muy feliz ya que justo acá están las estadísticas de que algunos ven los videos pero no se suscriben, así que corran a hacerlo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a establecer una línea horizontal en los valores superiores de estas velas. Definimos esta área como el nivel de resistencia. Al hacerlo, también vemos que hubo un movimiento ascendente seguro aquí. El precio se acercó al nivel de las velas verdes impulsivas y ahora, en este momento, las velas de color rojo comenzaron a formarse literalmente aquí. Abriremos una operación por un minuto a la baja y es más probable que después de un movimiento direccional seguro el precio se aleje del nivel de resistencia y se mueva hacia abajo, es decir, habrá algún tipo de movimiento correctivo y es en este retroceso hacia abajo que vamos a tratar de ganar. Como regla general, en tales situaciones un minuto también es suficiente, entonces observemos el precio. Bueno, amigos, y no está nada mal, el precio sigue bajando y nosotros mismos nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Como puedes ver, estas situaciones funcionan realmente de maravilla, así que sigamos con nuestro comercio. Esta pequeña pausa es para recordarte de que justo abajo en la cajita de descripción encontrarás todos los enlaces que necesitas para operar. Y no se te olvide usar el enlace del 50% en tu primer depósito, así que corre y disfrútalo. Aquí vemos que una buena tendencia alcista segura. En la parte superior hay un nivel de resistencia y el precio ha tocado varias veces este nivel. Por el momento se ha producido un ligero retroceso y es en esta situación donde vemos que hay una especie de precalentamiento de nivel de resistencia. Aquí vamos a abrir una operación por 2 minutos para el ascenso. Como vemos que el precio se está formando cerca del nivel recientemente, es posible que se rompa pronto. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero. El tiempo es de 2 minutos y tomaré este margen ya que el precio puede moverse durante algún tiempo en la zona de negociación, pero dado que el precio tiene un gran potencial de aumento, creo que en un futuro próximo el precio a la alza continuará su movimiento. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Muy bien, y como pueden ver, amigos, este nivel realmente se rompió y usted y yo acabamos de ganar en romper el nivel de resistencia. 2 minutos nos bastaron y en la mayoría de los casos estas situaciones funcionan muy bien. Y bueno, sigamos con nuestro comercio. Entonces, amigos, pongamos una línea horizontal en los valores superiores de los datos de velas. Definimos esta área como un nivel de resistencia, ya que es en este momento donde el precio se acerca a esta área de
abajo hacia arriba. Al mismo tiempo, también vemos que los principales mínimos de precios están aumentando, es decir, el potencial general del precio también está aumentando. Propongo en esta situación abrir una operación con una reserva de 3 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel y también es muy posible que se rompa. Entonces, aquí intentaremos ganar dinero al mismo tiempo. Como usted entiende, 3 minutos tomé como margen, contando que si el precio todavía durante algún tiempo continuará moviéndose, ya sea en la zona de negociación o habrá un retroceso a la baja, como regla general en tales situaciones, este tiempo es suficiente, así que vamos a ver el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver, el precio continuó subiendo y también hubo una ruptura falsa del nivel, después de lo cual hubo un retroceso hacia abajo, pero hemos tenido tiempo de trabajar con usted en este movimiento ascendente, así que vamos a continuar el comercio y encontrar el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo, vemos que el precio inicial ya tocó este nivel, así que es en este momento donde hay una buena tendencia bajista segura, el precio se acercó a nuestro nivel y es en esta situación donde propongo abrir una operación por 2 minutos para un aumento. Es posible que pronto se produzca un retroceso hacia arriba, dado que este nivel es bastante fuerte. Vemos que la última vez el precio no pudo romper este nivel y hubo un retroceso hacia arriba. Es posible que esta vez, después de un movimiento descendente seguro de este nivel, se produzca una reacción, el precio caiga en la zona de corrección y habrá al menos un pequeño retroceso hacia arriba. En este movimiento correctivo ascendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Espero que 2 minutos sean más que suficientes, así que observemos. Muy bien amigos, realmente hubo un retroceso hacia arriba y obtenemos ganancias. 2 minutos nos bastaron y hemos tenido tiempo para trabajar con usted. Además, al mismo tiempo, vemos que hubo un retroceso a la alza y el precio se ha revertido y se está acercando nuevamente a nuestro nivel. Ahora, en esta situación, abriremos una operación por 2 minutos a la baja. Es posible que pronto se produzca un retroceso hacia arriba. Dado que este nivel es bastante fuerte, vemos que la última vez que el precio no pudo romper este nivel, hubo un fuerte retroceso hacia arriba. Es posible que esta vez, después de un movimiento descendente seguro, de este nivel se produzca una reacción, el precio caiga en la zona de corrección y habrá al menos un pequeño retroceso hacia arriba. Es en este movimiento correctivo ascendente que nosotros mismos ganaremos dinero. Esperemos que 2 minutos sean más que suficientes y veamos el precio. Amigos, no está nada mal, sin embargo el precio continuó moviéndose hacia el nivel y aquí es donde obtenemos ganancias. Nosotros mismos nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. En estas situaciones la verdad que todo funciona de maravilla. Mientras tanto tengo casi $9,000 en el depósito y propongo terminar con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado y ya que hoy logré la tarea, sugiero dejar una solicitud de retiro de fondos. Vamos a hacer clic en el botón de salida en la esquina superior derecha, justo allí. En el gráfico superior tenemos que poner la cantidad que vamos a retirar. Dejaré un retiro de $8,900 y luego en la siguiente línea debemos elegir el método de pago. Elijo Binance Pay y luego en las siguientes 2 columnas aparece mi nombre y luego viene la siguiente línea. Aquí tenemos que elegir el ID de la cuenta de Binance o el correo electrónico de la cuenta de Binance. Elegiré el ID de Binance y luego se abre la siguiente línea. Es en esta misma línea donde necesitamos insertar este mismo ID de la cuenta de Binance. Entonces amigos, todas las columnas están llenas y si no hay errores, luego hacemos clic en el botón confirmar.
Muy bien amigos, y como pueden ver, nuestra solicitud ha sido aceptada y esto significa que en un futuro muy próximo esta cantidad se cargará a mi depósito. Los retiros pueden tardar desde varias horas hasta varios días, pero tan pronto como los fondos lleguen a la plataforma de Binance, te lo mostraré cómo y a dónde se acreditaron. Así que amigos, aquí estamos en la plataforma de Binance, los fondos ya están en mi cuenta y ahora te mostraré cómo y a dónde se inscribieron. Vamos a entrar en este menú. A continuación seleccionaré el historial de transacciones, entonces ahora elegiré el historial de pagos. Excelente amigos, y aquí está nuestro último pago con más detalles. Como puedes ver, hay una transacción por $8,900 y la suma total llegó completica. Al mismo tiempo no hubo problemas con ningún paso, la plataforma de Quotex funciona bastante bien y por lo tanto no pueden y no necesitan preocuparse por perder su dinero o algo parecido. Nunca he tenido ningún problema con esta plataforma y es por eso que el día de hoy hemos llegado hasta el final del video. Me alegro que hayas llegado hasta acá y que toda esta información realmente sea muy útil para tu futuro. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu me gusta y si tienes alguna pregunta dejarla en los comentarios. Te deseo muchísimos éxitos y adiós a todos. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento. Espero que toda la información te haya ayudado un montón, por supuesto. Y bueno, si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, comenta la palabra equipo y ya con eso te agregaré. Y bueno, hasta aquí llegamos. Adiós, adiós.